Bueno, pues continuamos en esta primera mañana de este curso sobre reinventar Europa en el bloque de valores y principios para la construcción europea, y ahora pasamos a una mesa redonda, ¿no?, en la que vamos a tener tres intervenciones, una mesa redonda que hemos titulado Europa tras las elecciones al Parlamento Europeo. Como sabéis, estamos ahora mismo en un momento clave. Acabamos de pasar apenas unas semanas de las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Esta semana precisamente se están definiendo las diferentes comisiones, ¿no?, y las diferentes personas que van a estar representando las diferentes presidencias. Ayer se religió a la presidenta del Parlamento Europeo, que continuará siendo Roberta Metsola, y también se definieron cuáles van a ser los presidentes de cada una de las diferentes comisiones, y todo ello en un momento pues crucial, ¿no?, como hemos estado discutiendo esta mañana, ¿no?, ante retos cruciales que tenemos que abordar desde Europa, en un momento además también de cambio a nivel global, porque es de los años con mayores procesos electorales, ¿no? Lo llaman el gran año electoral a nivel global, que de alguna manera, queramos que no, pues nos van a afectar también en lo que es la concepción de las políticas futuras. Y bueno, pues para hablar de todo ello tenemos aquí a tres representantes que los voy a presentar de manera breve también para poder avanzar en el tiempo y que luego también haya más tiempo para las preguntas. Las digamos, biografías de cada ponente las tenéis en el QR que está pegadito en el cuadernito que habéis recibido, con lo cual ahí podéis ver quién es quién. Pero bueno, tenemos principalmente a tres personas que representan tres entidades diferentes. Por un lado, Teresa Cutiño, que trabaja en el Parlamento Europeo, en la oficina en Madrid, y es responsable de Relaciones Públicas y responsable de Educación, Juventud, en la oficina del Parlamento Europeo aquí en España. Pero además con una gran trayectoria. Ella es periodista, tanto a nivel de lo que es comunicación europea, ha trabajado en Bruselas, en Lisboa, y bueno, pues tenemos la suerte que ahora la tenemos muy cerquita aquí en Madrid. Alfonso Pinilla, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, que es un clásico también de nuestros cursos de verano, un amigo, y que también nos va a dar una visión también de cómo van a afectar bueno, de cara al futuro esas elecciones europeas, y estoy seguro que con la gráfica que nos tiene habituado en sus presentaciones va a ser muy interesante. Y luego, por último, Emilio José Borrega Romero, que es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, pero también una persona muy comprometida con Europa, y seguramente también nos va a ayudar a comprender cuál es ese aspecto local, ¿no?, de lo que es la política europea. Os vamos a dar 15 minutos a cada uno, de tal manera que luego podamos tener suficiente tiempo para los debates y las preguntas. Intentaré ser lo menos flexible posible, pero no os sentáis constreñidos por el tiempo, por favor. Así que nada, en primer lugar, Teresa, por favor, tienes la palabra. No sé si prefieres hablar desde aquí o prefieres hablar desde allí, como prefieras. Te sientas más cómodo. Ves mejor la ponencia. Vale, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Fundación Yuste por invitar a nuestra oficina del Parlamento Europeo en España para participar en este curso de verano. Y sobre todo, bueno, gracias a vosotros por estar aquí, sobre todo todos en general, y me dirijo a los jóvenes en especial, porque los jóvenes son para nosotros, la Oficina del Parlamento Europeo, una prioridad. Hemos trabajado muchísimo con los jóvenes en la campaña institucional para las elecciones europeas, y para nosotros es muy importante contar con vosotros. Así que os doy las gracias también por estar en este curso, que cada año pues contribuye muchísimo para la conciencia europea necesaria, y sobre todo saber que está en vuestras manos también el futuro de esta Europa reinventada que va a salir aquí de Yuste. Bueno, yo sobre todo lo que os voy a dar son datos, porque son datos importantes para entender qué ha salido de las elecciones europeas, para saber entender cómo va a ser la correlación de fuerzas, las alianzas, como al momento de la toma de decisiones, cómo van a ser sobre todo las fuerzas y las decisiones, ¿vale? Bueno, os doy el dato de participación en las elecciones europeas que se realizaron, como bien sabéis, entre el 6 y el 9 de junio, en España en concreto el 9 de junio, y la participación a nivel europeo fue de un 51,05%. Es verdad que se ha mantenido estable, si la comparamos con hace 5 años, respecto a las anteriores elecciones europeas también. Ha habido un aumento en algunos países, notable en algunos casos, y esta fue sin duda una señal positiva para la democracia europea.
Pero aunque sea una participación mayor, es verdad que ha sido muy desigual también. Una participación mayor hace 5 años, si lo comparamos en países como Alemania, Francia, Hungría, Eslovaquia, pero más bajo, por su vez, en Polonia, Italia y España, aunque España hay un dato que ahora os cuento. España, si lo vemos, en el gráfico fue el país, está en el puesto 13 con más participación en toda la Unión Europea. Pero hay algo que hay que retener, que es importante hablar, que es el tema de que pasa en todas las elecciones europeas. Siempre han sido vistas como elecciones de segundo orden, desde 1979, las primeras elecciones al Parlamento Europeo, y hay un patrón que siempre se cumple. Hay una abstención siempre importante, siempre lo ha sido. Siempre en general se castiga el partido que está en el gobierno, normalmente conectado con un cierto desgaste, y la verdad es que hemos visto que en tan solo 4 países de la Unión Europea se ha visto que los partidos más votados han sido los partidos del gobierno. Es el caso, por ejemplo, de Italia y de Portugal. También se observa en general una mejora del principal partido de la oposición y a la vez también de los resultados de partidos pequeños. También es siempre o casi siempre un momento en que surgen y emergen nuevos partidos. En el caso de España, por ejemplo, el partido Se Acabó la Fiesta, que ha elegido a 3 eurodiputados. Hay una reflexión importante que os quiero dejar, porque eso os toca a vosotros. Yo os doy los datos y luego vosotros hacéis la reflexión, que es que si en estas elecciones europeas al final ha habido una relativa desmovilización de los votantes proeuropeos o una mayor movilización de votantes de perfil euroscéptico. Así, aquí os lo dejo y lo pensáis, que la parte de análisis la hacéis vosotros. Bueno, en cuanto a la participación de España, España ha tenido un nivel de participación de 49,2%. Es verdad que ha sido 11,5 menos que en 2019, pero hay que tener en cuenta que en 2019 también había elecciones autonómicas y municipales, con lo cual coincidían 3 elecciones a la vez y ha contribuido mucho para la participación. Si la comparamos con las últimas, que fueron solamente europeas, en 2014 ha habido un incremento de 5% de participación, con lo cual es un dato positivo también. Os quiero llamar la atención para algo que todavía no es oficial, pero estamos aquí entre amigos y lo podemos hablar, que es el hecho de que a lo mejor el porcentaje de participación de España va a cambiar teniendo en cuenta la alta abstención o la baja participación, como queráis, de los votantes en el exterior. Por lo que hemos visto en la oficina, por lo que hemos analizado también, es posible que este porcentaje de participación en España baja a unos 46%. Pero este dato no es oficial y esto también conllevaría a un cambio a lo mejor a nivel europeo de participación. Os lo dejo, aunque no sean datos oficiales, porque mientras no sean publicados por el Ministerio del Interior nosotros no lo podemos tampoco tornar oficiales, pero os lo dejo esto. Bueno, es verdad que en España, de las 9 elecciones europeas que se han celebrado hasta ahora, solo en 1994 hubo unas elecciones exclusivamente europeas donde la participación ha sido más alta que ahora, en estos últimos comicios. Bueno, un dato muy importante en el caso de nuestra oficina es el tema del voto joven. Es muy difícil saber qué porcentaje de jóvenes ha votado, porque todavía no se sabe y las encuestas que se hacen son encuestas con una muestra pequeña. La encuesta que ha salido hace poco del SIS nos demuestra, por ejemplo, que en los jóvenes entre los 18 y el 24 un 70% ha votado en las elecciones europeas, pero hay que deciros que estamos hablando de una muestra de 300 jóvenes, con lo cual no es representativa de la participación. Tenemos un dato relativo a 2019 a nivel europeo, que unos 42% de los jóvenes ha votado en las elecciones europeas, pero sin embargo no tenemos a nivel nacional
por lo que os he explicado, porque la muestra que siempre hay estudios es una muestra muy pequeña y no es representativa. Esperamos esta vez tener algo más, porque para nosotros, sobre todo en la oficina, es muy importante tener este dato de la participación juvenil en las elecciones europeas. Bueno, os enseño este mapa un poco. El mapa hay que tener en cuenta que es el mapa de la fecha de las elecciones europeas. Qué partido, qué grupo político ha ganado en cada país. Es verdad que ahora me podéis decir, ya, pero es que tenemos nuevos grupos políticos y que, claro, pero a la fecha de las elecciones europeas, el 9 de junio, estos fueron los países los grupos políticos que han ganado en cada país europeo. La lección que podemos sacar de esto es que las elecciones al Parlamento Europeo pueden importar mucho para la política nacional. Yo creo que si teníamos dudas, se han acabado en la noche del 9 de junio. Desde luego en Francia, como sabéis, que el resultado del partido de Emmanuel Macron ha llevado a convocar elecciones, ¿no? En Bélgica, que el primer ministro también anunció su dimisión después de que su partido cayera en picado en las elecciones, o en Alemania, en que donde los tres países de la coalición gobernante han sufrido pérdidas electorales y cada uno de ellos obtuvo menos votos que el partido de extrema derecha de Alternativa por Alemania, AfD, lo que debilitó evidentemente su posición interna. Se puede resumir también que en los 5 países grandes, que el liderazgo disminuido del gobierno de Alemania, el caos en Francia, el líder de extrema derecha pragmática en Italia, bueno, y al final salió más estable en España y en Polonia. Hay un dato importante también relativo a España, que es el único de los 5 países más grandes de la Unión Europea donde los ultraconservadores o extrema derecha no ganan o quedan como segunda fuerza política. Bueno, esta semana, como sabéis, como lo ha dicho Miguel, se realiza el primer pleno del Parlamento Europeo después de las elecciones, la sesión constitutiva, y ahora mismo, y esto es del lunes, es el más actual, tenemos nuestro quesito de los partidos políticos y podemos ver que la distribución de las fuerzas políticas y qué Parlamento Europeo al final vamos a tener para los próximos 5 años, que es lo que va a definir también la posición de los partidos, las negociaciones, la correlación de fuerzas. Bueno, ha ganado el Partido Popular Europeo, como sabéis, que tiene ahora mismo 188 escaños, es el partido que más ha subido. Continúa una legislatura más como principal grupo y encadena su 6ª victoria consecutiva en las elecciones europeas. El grupo, la familia política de los socialistas y demócratas tiene 136 escaños, confirmándose como segunda fuerza política, como en la última legislatura, pero los liberales, Renew, dejan de ser la 3ª fuerza política, pasando a 5ª, dando lugar a un nuevo grupo político que ocupa ahora el 3er lugar, que son los Patriotas por Europa, con 84 escaños. Ha sido un grupo, como sabéis, creado por el presidente húngaro Viktor Orbán. Se trata de una alianza política formada por partidos de extrema derecha. Entre los partidos que forman parte está la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, los 6 eurodiputados elegidos de Vox o, por ejemplo, los 2 del portugués Sega, que llega por primera vez al Parlamento Europeo. En cuarto está otro grupo de euroscépticos, los conservadores y reformistas europeos, que ya existía, 78 escaños, superando ligeramente a los liberales, que tiene 77 escaños. España no cuenta con partidos en este grupo político, ya que Vox se ha unido a los Patriotas por Europa. Es el grupo, por ejemplo, de la italiana Giorgia Meloni, los Fratelli de Italia. En quinto, como os decía, están los liberales, que son claramente los grandes perdedores de las elecciones europeas. Bueno, sin embargo, hay algo que decir, porque bueno, tenemos un tercer grupo de extrema derecha creado por Alternativa por Alemania y que se llama Europa de las Naciones Soberanas, que también es nuevo y que junta a 25 eurodiputados. Os recuerdo que para formar un grupo político en el Parlamento Europeo hace falta 23 eurodiputados de 7 países diferentes.
Sin embargo, a pesar de la existencia de tres grupos políticos de ultraderecha y de euroscépticos, pues la verdad es que el centro constructivo, lo ha dicho la presidenta Roberta Metsola, elegida ayer, el centro constructivo pro-europeo se mantiene y esto es algo positivo también. Por eso podemos sacar algunas conclusiones, que por ejemplo la coalición europeísta de centro no está en peligro, pero sí hay riesgos. Y hay riesgos, por ejemplo, que la extrema derecha anti-Unión Europea pueda manipular o imponer su agenda de temas bandera. Os hablo, por ejemplo, de inmigración, del tema LGTBI, igualdad y otros temas. ¿Vale? Os dejo algunas curiosidades solo porque también hay bastantes curiosidades. Un 54% de los diputados, los 720 diputados son nuevos, 39% son mujeres, o sea, queda mucho por hacer para la igualdad de eurodiputados y eurodiputadas. El mayor es un eurodiputado italiano con 77 años, la más joven una eurodiputada austríaca con 23 y la media de edad son 50 años. También en España, y voy a hablar un poquito más rápido porque me está acabando el tiempo, bueno, como os he dicho, España es uno de los 5 países grandes donde extrema derecha no gana o queda segunda fuerza. En el caso del grupo de los no inscritos, hay los 3 diputados de Se acabó la fiesta y el eurodiputado de Junts, que todavía que tiene su escaño vacante ahora mismo porque por el tema, hasta que la justicia europea dictamine una sentencia definitiva por el tema del ACTA, y España tendrá también 2 vicepresidentes que no tenía en las últimas legislaturas, que serán los eurodiputados Esteban González Pons y Javi López, ¿vale? También nos llama la atención para otro hecho, que es los eurodiputados pueden cambiar de grupo político a lo largo de la legislatura, que puede cambiar algo, aunque bueno, con los números que tenemos no creo que vaya a pasar en ese sentido. Bueno, para terminar os dejo un poco el calendario de lo que va a pasar ahora. Estamos en plena semana de la primera sesión constituyente. Se han reunido los grupos políticos en las últimas 2 semanas de junio. Ahora mismo, ayer se eligió la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Mañana se elegirá la presidenta de la Comisión Europea, que será de nuevo Ursula von der Leyen. Y en la semana del 22-25 de julio se formarán las comisiones parlamentarias. En septiembre, bueno, todo indica que España puede tener 2 presidencias, pero también son informaciones internas y no oficiales, y yo un poco, bueno, solo para que lo sepáis y lo tenéis en cuenta. A partir de septiembre son las audiencias de los comisarios propuestos por cada Estado miembro, que es el examen que pasan los comisarios con los eurodiputados en el Parlamento Europeo, y en la sesión de noviembre o diciembre tendremos la votación final de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo. El 1 de diciembre pues, empieza a trabajar el nuevo presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa. Y solo para terminar, porque ya estoy en negativo, ¿no? Pues solo para hablar un poquito de las prioridades, como sabéis, pero bueno, los 2 ponentes excelentes que hemos tenido antes lo han hablado un poco, de la competitividad, de la ampliación, de la digitalización, de la defensa. Yo quería solo dejar un último mensaje, si me permites, Miguel, que tiene que ver un poco con nuestra labor como oficina del Parlamento Europeo. La mayoría de vosotros sois jóvenes, los que estáis aquí, y sois nuestro público prioritario más importante como oficina, y tanto en Madrid como en Barcelona. Contamos con vosotros para que nos ayudéis a llevar el proyecto europeo a todas partes, porque somos 11 en la oficina, no llegamos a 45 millones de personas. Tenemos una plataforma que se llama todosjuntos.eu,
que ya veo que muchos de vosotros conocéis y algunos de vosotros también sabéis cómo trabajamos porque habéis colaborado con nosotros, y queremos lanzaros el reto de que nos mandéis propuestas, actividades, todo lo que queráis hacer, porque si estáis aquí es porque creéis en Europa y sabéis que Europa, aunque sea reinventada, tiene mucho futuro. Así que contamos con vosotros. Muchas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias, Teresa, por esta exposición y por haberte, digamos, adaptado, ¿no?, al tiempo que tenemos. Sonaban hasta las campanas del campanario, pero no era por el tema de la presentación. Me quedo con la información que has dado de que, ir un poco ligándolo a la exposición que hizo la profesora Fernández Sola, ¿no?, que hacía falta sangre nueva, ¿no?, para reinventar Europa y para hacer frente a estos nuevos desafíos, ¿no? Un 40% nuevo de eurodiputados. Esperemos que lleguen con la fuerza y la energía suficiente para poder llegar a hacer frente a todos esos retos a los que nos enfrentamos. Doy la palabra ahora al profesor Alfonso Pinilla García de la Universidad de Extremadura. Tienes la audiencia, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer volver a este marco tan bonito de Yuste y agradezco en primer lugar a la organización, a mis amigos, como Miguel Ángel ha dicho, de Yuste, y también, por supuesto, a la organización de este curso, a Jaime Rosell y a Alejandro Cercas, mi maestro para asuntos europeos, con el que compartí un magnífico curso, Jean Monnet, y del que aprendí y sigo aprendiendo muchísimo en estas lides europeas. Así que un placer estar con ustedes. No he podido escuchar la primera ponencia que me ha llegado, ha sido interesantísima y además nos ha espoleado, pero creo que voy a utilizar estas tres ponencias tan interesantes que me han gustado mucho como telón de fondo para desarrollar o incidir en algunas cuestiones y plantear otras de cara al debate. En primer lugar, quiero poner de manifiesto y recordar, porque al fin y al cabo uno es profesor de historia y lo que hace es recordar y mirar hacia el pasado para reflexionar sobre el presente, que Europa se levanta a partir de un escarmiento que nos costó entre 1939 y 1945 la friolera de 60 millones de muertos, la mitad de los cuales no murieron en las trincheras, sino que murieron en la retaguardia, mujeres, niños, ancianos. 60 millones de muertos provocados por las ansias exacerbadas de los nacionalismos que se enfrentaron entre el 39 y el 45. Y si miramos más atrás, en la Primera Guerra Mundial y en las guerras anteriores, podemos sumar a estas dramáticas cifras muchos más muertes. Así que Europa, lo que entendemos como unidad europea, surge de un escarmiento, pero Europa también es una alternativa, porque después de ese escarmiento, tras 1945, el mundo empieza a fragmentarse con ese telón de acero, con ese muro, y a dividirse entre el capitalismo y el comunismo, inaugurando lo que conocemos como Guerra Fría. Lo que ocurre en el continente europeo, en esta parte del continente europeo, es o quiere ser una alternativa geopolítica a esa división y también, como explicaré y recordaré a continuación, una alternativa ideológica. Geopolítica porque ante la división Europa propone un proyecto, al principio es verdad muy utópico en aquella conferencia de La Haya del 49, un proyecto de unidad. Es un proyecto que pretende amalgamar, desarrollar lo que en aquel momento se dijo de manera efectivamente muy utópica, los Estados Unidos de Europa, y que después iría concretándose en lo que conocimos como la CECA y después la Comunidad Económica Europea. Utopía sí, pero que poco a poco en lo pequeño fue concretándose. Una unidad que era producto de la lucha por la supervivencia, no lo neguemos, y aludo otra vez a mi maestro Alejandro Cercas, al que he copiado esta diapositiva. Eso es Europa en el mundo.
Eso somos nosotros. Así que la unidad no solo es un proyecto geopolítico, la unidad es una herramienta para sobrevivir, porque somos una gota de aceite preciosísima y muy rica, porque el 7% de la población mundial, que somos nosotros, disfruta del 50% del gasto social del planeta. Así que somos, queridos asistentes al curso, somos unos privilegiados, somos una campanita de cristal. Y precisamente si no seguimos unidos, si no seguimos compartiendo soberanía, esa campanita de cristal se resquebrajará y probablemente se fragmentará por la presión de los grandes imperios al este y al oeste. Así que unidad sí como ideal, pero unidad también como herramienta para sobrevivir en un mundo de grandes imperios. Pero además, Europa es también, y esto no debe olvidarse porque va a ser la matriz a partir de la cual interprete los resultados de las últimas elecciones, que muy bien nos ha descrito Teresa en la ponencia anterior, Europa es un gran pacto. El pacto de la matriz común del liberalismo, y todo esto entronca con lo que ha comentado Guillermo en su ponencia, el tronco común del liberalismo, pero con una corrección del liberalismo, de esa lógica quizá darwiniana económica, con la socialdemocracia y la democracia cristiana. Europa, sobre todo, es un pacto a tres bandas. Estas son las tres patas de la mesa que sostienen el edificio europeo. Liberalismo, socialdemocracia y democracia cristiana. Y como todo proyecto y toda construcción también se define contra algo, los enemigos del proyecto europeo son esos nacionalismos que al enfrentarse provocaron 60 millones de muertos y el comunismo, esa otra variante del totalitarismo contra la que claramente lucha Europa y pretende sobrevivir en plena Guerra Fría, cuando nace este proyecto de integración europea. En la medida en que esa gran coalición se mantenga sana, se mantenga firme y sobreviva, el proyecto europeo no correrá peligro. Pero si alguna de esas partes, de esos tres sumandos, de esa fórmula que ahí he expresado, si la socialdemocracia, la democracia cristiana o el liberalismo coquetea, se alía o acaba alejándose de ese sumando inicial con fuerzas nacionalistas o comunistas, no duden que el proyecto europeo no solo estará resquebrajado, sino que estará al borde del colapso. ¿Qué ha ocurrido en estas elecciones europeas? No voy a repetir los datos que nos ha explicado muy bien Teresa, pero sí los voy a formular desde esta óptica de la gran coalición y el bloque que se opone a esa gran coalición que soporta el proyecto europeo. Una gran coalición que, en comparación de los resultados del 2019 al 2024, efectivamente ha bajado ligeramente, pero cuenta con el 56% más o menos del Parlamento Europeo. Por lo tanto, no podemos decir que el proyecto europeo, que la Unión Europea está colapsada. Está desgastada, sí, está desajustada, sí, pero no está colapsada, sobrevive porque, como ha dicho también Teresa, el Parlamento Europeo sigue estando controlado en su 56% por la gran coalición europeísta, pero no podemos olvidar tampoco, y un buen médico reconoce en el diagnóstico los problemas, esa enfermedad para el edificio europeo que es, lo podemos llamar ultraderecha, esa es la etiqueta que solemos ponerle, pero yo además aludiré a otro término sobre el que podemos hablar más adelante, el nacionalpopulismo. Y el nacionalpopulismo efectivamente ha subido. Hay tres fuerzas nacionalpopulistas distintas, tres fuerzas, es verdad que no están unidas, pero que impugnan o suponen una alternativa al proyecto de integración europea a las que ha hecho también referencia Teresa. Y como soy historiador, me he permitido ofrecerles un gráfico para que el diagnóstico sea mucho más evidente y lo veamos en perspectiva temporal. En ese gráfico ven las
los resultados, los porcentajes de la representación en el Parlamento Europeo en escaños desde 1999 hasta la actualidad, es decir, es lo que llevamos del siglo XXI, y ahí claramente se demuestra el desgaste, el descenso progresivo de la representación de la gran coalición y la subida, sobre todo como consecuencia de la crisis del 2007-2008, de las fuerzas que impugnan desde el nacionalpopulismo el proyecto de integración europea y su última subida efectivamente en 2024. Digo, repito, y no me cansaré de hacerlo, que mientras esa coalición se mantenga, el proyecto está sano, y esa coalición se mantiene porque en las negociaciones, como hemos podido observar, las tres familias se han sentado sobre la mesa: la socialdemocracia, cuya cabeza han estado Pedro Sánchez y el presidente alemán Scholz, el Partido Popular Europeo, Donald Tusk como uno de sus principales representantes, y el liberalismo, esa familia liberal que podríamos identificar, por ejemplo, con Macron. Sí, el proyecto está sano. Bueno, sí, el proyecto continúa, pero tiene problemas, está resfriado, y de nosotros y de nuestro diagnóstico también depende evitar que ese resfriado acabe en serias complicaciones. Porque el proyecto, la Unión Europea, presenta contradicciones graves y contradicciones serias. Presenta lógicas bifrontes, como por ejemplo la de la socialdemocracia española, representada en este caso por el presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, que mantiene un discurso europeísta y una actitud europeísta trabajando por la gran coalición en Bruselas, pero que al mismo tiempo en España se alía a las fuerzas nacionalpopulistas, a los nacionalistas, al independentismo para sostener su gobierno. Y, claro, esa especie de esquizofrenia, esa lógica bifronte, también debilita a Europa, junto con todos los fenómenos del desarrollo de la derecha radical, de todo lo que ha ocurrido en Francia, de todo el ascenso de la ultraderecha. Esas contradicciones internas son también importantes. Esas naturalezas bifrontes ponen en peligro también nuestro proyecto. A continuación iba a explicarles, pero ya por la falta de tiempo voy a ir resumiendo mi discurso, las causas de ese ascenso del nacionalpopulismo. Cuestiones que ha introducido Guillermo en su ponencia anterior y sobre las que yo voy a pasar muy rápidamente. Ya les adelanto desde mi punto de vista cuáles son las tres grandes causas de el ascenso del nacionalpopulismo. En primer lugar, la crisis del estado del bienestar, una de las señas fundamentales del proyecto de integración europea. Europa es una economía social de mercado soportada en un potentísimo estado del bienestar que no se encuentra en otros territorios del planeta. En el momento en que ese estado del bienestar entra en seria crisis y puede resultar inviable, las fuerzas populistas ascienden. En segundo lugar, y no menor, la crisis de la verdad, sobre la que vamos a reflexionar brevemente con un ejemplo en torno a la inmigración. Guillermo ha hablado de demagogia, de Aristófanes, y yo también de Aristóteles, que tenía solo un tratado sobre cómo la democracia puede convertirse en demagogia y sus peligros. Y, en tercer lugar, la crisis de ese objeto civilizatorio, de esa herramienta que surge desde Westfalia, el Estado moderno, y que se conforma en el siglo XIX como el Estado-nación, y que está en crisis y pierde soberanía por arriba, hacia instancias supranacionales como la Unión Europea, pero también pierde soberanía por abajo. Pierde soberanía cuando Estados-nación como España son impugnados por fuerzas nacionalistas que quieren más soberanía para sus territorios. Y ese desangrarse de soberanía hace que estas fuerzas populistas reivindiquen la importancia, la necesidad de conservar el Estado-nación. En cuanto a la crisis del estado del bienestar que provoca este desencanto
juvenil con las instancias democráticas. Solo les traigo algunas estadísticas que creo han sido comentadas en la primera ponencia, que ponen de manifiesto la enfermedad de nuestro estado del bienestar. Una deuda pública muy considerable, por encima del 100% del PIB en los principales países europeos. Vean Francia, la propia España o la propia media de la Unión Europea, en torno al 81% del PIB. Es decir, esa campanita de cristal que tenemos está seriamente endeudada. Debemos por encima, en el caso español claramente lo vemos, por encima de la riqueza que generamos, por encima de nuestro PIB. Y eso está acompañado por un déficit público creciente. Un déficit público, vean cómo casi todos los países están en situación de déficit público. Pero es que, además, el estado del bienestar, que se basa en repartir la riqueza, solemos olvidar un principio fundamental, que para repartir la riqueza primero hay que producirla, hay que generarla. Y uno de los sectores económicos que más genera riqueza, que más genera empleo, es el sector secundario. Y no es precisamente Europa la fábrica del mundo ya, ¿verdad? Aquí tienen un gráfico demoledor también. El 36% de la producción manufacturera mundial se concentra en China, y el segundo país manufacturero más importante del planeta es los Estados Unidos. Pero China triplica a los Estados Unidos en potencia manufacturera, y los grandes países europeos se sitúan muy por detrás. Alemania con un 4% después de Japón, y Francia o Italia como Taiwán. Así que nos cuesta generar riqueza en términos industriales y, por tanto, nos va a costar también cada vez más repartirla. Y otro asunto que quiero dejar sobre la mesa antes de terminar: somos deficitarios en términos energéticos. Para producir hace falta energía, eso que llaman los físicos, la capacidad de producir movimiento. Vean quiénes nos abastecían desde, al menos hasta el año 2021, ha cambiado la política desde la guerra de Ucrania a nivel energético de la Unión Europea, pero fíjense quiénes nos abastecen. Nos abastecen nuestros enemigos, Rusia, Irán. Y aquí se da un fenómeno muy interesante que ocurre en los grandes imperios y en las grandes civilizaciones de la historia. Yo lo llamo algo así como la paradójica supervivencia. Los grandes imperios suelen fiar su supervivencia futura en sus enemigos. Solo les voy a dar dos ejemplos. El Imperio Romano. El Imperio Romano pacta con los visigodos cuando se ve amenazado por los pueblos bárbaros y les cede tierras en el Limes, en su frontera, para que sean los visigodos quienes les defiendan del resto de pueblos bárbaros. ¿Qué ocurre cuando la gran enfermedad, la gran crisis de Roma del siglo III hace su aparición? Cuando Roma deja de ser un bloque y empieza a convertirse en un flan que podemos partir fácilmente, pues que los visigodos dejan de defender Roma y la ocupan y establecen reinos en su interior, y junto a los visigodos el resto de pueblos bárbaros. Vaya, aprendimos la lección de esta paradójica supervivencia. Vayamos al Imperio Español, que conquista América, que tiene un gran poder a lo largo del siglo XVI y que emprende numerosas guerras en el centro de Europa contra los protestantes. Pues bien, los acreedores del Imperio Español para pagar las guerras contra los protestantes, saben todos ustedes quiénes son, ¿no? Los banqueros protestantes. Nos financiaban nuestros propios enemigos. Así pues, solo un dato: la deuda pública estadounidense, el tercer acreedor de la deuda pública estadounidense se llama China. Si nuestros acreedores son los chinos, si nos abastecen nuestros amigos, entre comillas, los rusos, y si apoyamos la estabilidad de nuestros gobiernos en quienes no creen en nuestros estados, el caso de los nacionalistas, en el caso de España, pues esta paradójica supervivencia puede y vuelve a ponerse de manifiesto. Y termino, lo prometo, en 2 minutos, con la crisis de la verdad. Solo un ejemplo muy gráfico, y dejo este ejemplo gráfico para el posterior debate. Y sé que Alejandro sobre estos asuntos hablará mañana. Ahí tienen un titular en La Vanguardia en el año 2001, una fotografía dramática: muerte a las puertas del paraíso, y vean el pie de la foto.
Un cadáver en la playa. Una pareja de bañistas observa indiferente el cuerpo de un inmigrante ahogado en la playa de Zahara de los Atunes. Esa es la fotografía tomada por Javier Bauluz, que recibió un premio por esa instantánea. Hay un principio muy peligroso, ese de que no hay verdad ni mentira porque todo es según el color del cristal con que se mira, según desde el enfoque con el que miramos la realidad. Eso es profundamente peligroso porque la verdad existe. Si no existiera la verdad, si la ley de gravitación universal no fuera verdad, la manzana nunca nos caería en la cabeza, acabaría flotando, incluso yéndose hacia el cielo. Pues la verdad existe y la verdad solo se comprende cuando se compara y cuando se amplía el foco. Porque fíjense ustedes cuál es la verdadera escena que nos refleja esa fotografía, que no quiso reflejar, mejor dicho, esa fotografía. No había indiferencia. La Guardia Civil acudió a esa dramática escena, levantó atestado, los bañistas se interesaron, los medios de comunicación acudieron. Lo que ocurre es que en aras de una determinada óptica o enfoque de la realidad, el fotógrafo desde aquí tomó la instantánea, esperando que el cadáver del inmigrante estuviera solo para dar la sensación de que Occidente era indiferente ante ese drama. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las causas del auge de la ultraderecha, la inmigración, es tan seria que no puede sujetarse a demagogias y está muy sujeta y está muy contaminada por las demagogias, de un lado y de otro. Ese trazo oscuro en blanco y negro que nos dice, por ejemplo, que hay que abrir los brazos a todos los emigrantes sin pensar en el colapso que eso puede producir. O esa otra demagogia que nos propone y que nos recuerda la que viene de la derecha, en este caso de la ultraderecha, que tras cada inmigrante hay un violador potencial o un violador real. Pues ni una cosa ni otra. La inmigración es muy seria y habrá que regularla y habrá que establecer financiación para intentar que esa inmigración no resulte, no colapse nuestras sociedades. El último asunto es la crisis del estado del bienestar, pero como dicen en las series, continuará. Muchas gracias. La crisis del Estado-Nación. Muchísimas gracias, profesor Pinilla, querido Alfonso, por esta magnífica exposición, ¿no? Y habernos dado este panorama, ¿no?, realista de las diferentes crisis a las que se enfrenta Europa, que espero nos ayude también a buscar esas soluciones. Durante el tiempo de debate podremos completar lo que ha quedado pendiente. Doy a continuación la palabra al señor Emilio José Borrega Romero, que es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. La verdad es que me toca el papel más complicado, porque ser el último tiene sus pros y sus contras. Los pros es que ya he escuchado bastante y coincidimos en muchas cosas. Por contra, os tengo más cansado y por lo tanto va a ser más difícil captar vuestra atención, pero lo vamos a intentar. Muchas gracias a la organización del evento. La verdad es que para mí es un honor y un orgullo poder participar de él y estar aquí en este escenario en Yuste, que bueno, es emblemático para todos los ciudadanos y sobre todo para los europeístas y los extremeños europeístas como somos nosotros, ¿no? Agradeceros de verdad la invitación. Aunque se me presenta como concejal o teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, yo os voy a hacer un poco análisis de mi situación política. Yo soy teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres hace un año, pero yo he sido concejal de pueblo 12 años. De esos 12 años, 4 he sido vicepresidente en la Diputación Provincial de Cáceres, 10 como diputado, 6 en la oposición, 4 en el Gobierno. Quiero deciros que siempre me he movido en política, en el ámbito local, aunque mi profesión es otra. Mi profesión es técnico de prevención de riesgos laborales y siempre he simultaneado mi vida profesional con mi actividad política. Actividad política que, bueno, como muchos de vosotros, y como veo aquí un estudiante de Ciencias Políticas, he estudiado Ciencias Políticas ya a una avanzada edad, pero porque en la vida hay que seguir formándose y a eso os invito a los jóvenes. Y quería hacer un análisis de lo que supone Europa en el ámbito local, que es fundamental desde mi punto de vista, y lanzar un mensaje de optimismo. Yo soy un optimista. A lo mejor soy un optimista, como dice el dicho, ¿no? Soy un pesimista mal informado, pero soy un optimista y aunque es verdad que existen muchas amenazas en Europa y muchas amenazas sobre el mundo rural, yo quiero pensar en positivo y quiero transmitiros esa positividad.
Mirad, sabéis que el mundo rural está amenazado, hablamos mucho de la España vaciada, se habla mucho de despoblación, la emigración que venimos sufriendo los pueblos desde hace ya muchas décadas, falta de servicios públicos, los pueblos no son atractivos para la gente joven, falta de oportunidades laborales y profesionales. La población de los pueblos está muy envejecida, todos los que vivimos en el mundo rural lo conocemos, y falta de comunicaciones. Es verdad que esa amenaza existe, pero hay dos paradigmas que para mí me hacen ser optimista y son los que quiero transmitiros. Por un lado, vosotros, los jóvenes porque vuestra mentalidad no es la nuestra. Yo hace pocos meses cumplía 50 años. Me considero joven, pero no lo soy. Entiendo que las personas que vosotros, que tenéis todos 20 y pocos años, pues tenéis otra perspectiva totalmente distinta a la mía de la vida. Decía la Fundación Mapfre, los jóvenes son menos materialistas de lo que pueda parecer y valoran formar una familia por encima del éxito profesional. Así son los jóvenes españoles, según el estudio de Mapfre. Están más preocupados por tener tranquilidad, estabilidad económica y poder tener un hogar propio que por el propio éxito profesional, la carrera o el desarrollo profesional. Estos son los deseos más de los españoles que de otros coetáneos vuestros en el resto de Europa. Y para mí eso es positivo, porque creo que la prioridad no puede ser el dinero, la prioridad no puede ser vida tenemos una y no podemos estar pensando permanentemente en el éxito profesional, en tener éxito económico. No puede ser esa prioridad. Hay otras prioridades y vosotros la valoráis. Tras la pandemia que vivimos en todo el mundo, al mundo rural se le abre una ventana de esperanza, una ventana abierta a esa regeneración de los pueblos. Porque en esa ventana que se abrió, muchos entendimos que se vive mucho más cómodo, hay mucha más calidad de vida en el mundo rural que en las grandes urbes, aunque haya menos oportunidades. Y aquí juegan un papel fundamental los fondos europeos. En términos de cohesión y desarrollo, las regiones juegan un papel fundamental para Europa. Las políticas de cohesión son el principal mecanismo de inversión con el objetivo de reducir la disparidad entre las diferentes regiones, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible. Extremadura, que es la que yo más conozco, sigue siendo región objetivo 1 para la Unión Europea. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque ya en el año 86 éramos objetivo 1 y son muchos los fondos que se han invertido en Extremadura y seguimos siendo región objetivo 1. Mirad, el reparto en el año 2000-2006 de fondos estructurales, estábamos Andalucía, estaba Asturias, estaba Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidades Valencianas, Ceuta, Melilla, Galicia, Murcia, Cantabria y, por supuesto, estaba Extremadura. Después de haber pasado más de 20 años, actualmente quedamos, para recibir esos fondos de cohesión, Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y Extremadura. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta a todos, ¿no? ¿Han sido un fracaso las políticas europeas en nuestras regiones? ¿O hemos fracasado nosotros gestionando esos fondos que Europa nos ha dado para poder converger con el resto de comunidades? He calculado que desde el año 94 hasta el actual se han invertido más de 14.000 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Y la pregunta es, ¿cómo sería Extremadura, cómo serían hoy nuestros pueblos sin esa inyección económica de Europa? Mi opinión es que se podría haber hecho mejor, sí, seguro que sí. Pero mi opinión es que si no se hubiera hecho lo que se ha hecho, estaríamos mucho peor que estamos a día de hoy. Mira, al principio de los fondos LEADER, porque de los errores se tiene que aprender y en el mundo rural hemos aprendido, eran unos fondos, y Alejandro me corregirá, donde se daba dinero, no era indiscriminada la inversión, no había un objetivo claro. Cualquier persona que en un pueblo quería invertir, automáticamente recibía un dinero e invertía en un negocio. Daba igual el negocio, no había una estrategia. Eran microproyectos que muchos de ellos fracasaron. Proyectos, por ejemplo, de crear alfarerías en los pueblos, no tenía ningún sentido cuando la alfarería no es un producto que hoy se demande. O crear una tienda de productos del cuero, cuando no es un producto que en un pueblo de 1.000 habitantes sea de uso común, que se pueda comprar permanentemente. Se fracasó en aquello. Era muy fácil acceder al dinero, era muy fácil acceder a los proyectos, pero el fracaso fue evidente. Esos microproyectos fracasaron. Europa ha ido aprendiendo y a día de hoy nos encontramos que esos fondos de cohesión, esos fondos europeos,
han cambiado radicalmente. Ahora ya no hay microproyectos. Ahora en todo lo que invierte Europa son macroproyectos que vengan a cambiar un territorio, que vengan a producir un cambio. Es mucho más difícil acceder a la financiación, pero yo creo que a día de hoy sí podemos hablar que hay una línea, hay una política marcada y que Europa tiene claro lo que quiere hacer con nuestras regiones. Ser objetivo 1 no significa que hayamos fracasado. Y digo por qué. Porque aunque han sido muchos los millones que se han invertido y, como digo, se podía haber hecho mejor, en Extremadura, por ejemplo, no se ha cerrado ningún pueblo. Siguen todos los pueblos con mayor o menor número de habitantes, siguen estando ahí. Sin embargo, hay regiones que ya no son objetivo 1, sin embargo, sí tuvieron que cerrar algún pueblo. Y, por lo tanto, yo quiero que reflexionemos todos que, por un lado, esta nueva juventud, con esta nueva forma de pensar y con esos fondos europeos, creo que tenemos una buena oportunidad. Y yo quiero reflexionar con vosotros el papel de las administraciones locales en el mundo rural a través de Europa. Cuando hemos hablado en la campaña electoral, no hace muchas semanas, pues decíamos que Europa es importante, lo decíamos aquí en Extremadura, todos los partidos políticos, ya que no representó a ninguno, todos decíamos lo mismo. Es verdad que la política que nos marca Europa tiene reflejo en nuestros municipios, tiene reflejo en nuestro día a día. Si las políticas de Europa fueran otras, nuestra forma de vivir en los pueblos, nuestra forma de actuar en los pueblos, nuestros debates en los pueblos serían muy distintos. Y por eso yo creo que los pueblos, con estos dos escenarios que digo, esas inversiones que quiere hacer Europa y que apuesta por esta región, por Extremadura, y esa mentalidad nueva de los jóvenes, hacen que nosotros tengamos que aplicar políticas en la administración local que sean atractivas para que los jóvenes en el futuro vean en el mundo rural una forma de vida, una forma de estabilización, una forma de asentamiento. Hay que apostar por la digitalización y por la innovación en el mundo rural, es fundamental. Eso no lo teníamos hace unos años y lo tenemos hoy, y son herramientas que a nosotros evidentemente nos posicionan en una posición cómoda con respecto a otros territorios, nos iguala a otros territorios. Tenemos que seguir avanzando en ese cambio de mentalidad de los jóvenes. Yo creo que no puede decaer esa mentalidad a la que yo hacía referencia a través del estudio de la Fundación MAFRE, porque al final sois vosotros los que tenéis que dar el paso. Es verdad que el mundo rural se nutre últimamente de mucha gente que se jubila. Llega a su jubilación y se quieren volver a los pueblos a recordar su infancia, su época joven y a vivir en una tranquilidad que a lo mejor una ciudad no le da. Pero eso no es el futuro de los jóvenes. Eso es un complemento. Al final el futuro de los jóvenes pasa porque la gente joven vaya al municipio, se asiente y vea que allí hay una oportunidad laboral y de futuro. Hay que ofrecer los mismos servicios públicos mismos servicios públicos básicos a través de las nuevas tecnologías. En este sentido, hay una apuesta muy decidida por parte de todos los gobiernos, y yo concretamente puedo decir que por parte del Gobierno autonómico hay una apuesta muy importante por aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito local. Hay que modernizar y hacer atractivo el mercado laboral local. A nadie se le ocurre prepararse una oposición de Policía Nacional y pensar que va a vivir en un pueblo. No, porque en los pueblos no hay policías nacionales. Si quieres vivir en un pueblo, prepárate la oposición de Guardia Civil y a lo mejor tendrás más oportunidades de estar en ese pueblo. La agroindustria tiene que modernizarse. Los trabajos que se hacían antiguamente en el campo eran trabajos muy tediosos. A día de hoy se pueden hacer trabajos muchísimo más cómodos con la agroindustria, con la política de datos que tienen los agricultores a día de hoy. Todo eso ligado a la calidad de vida y, sobre todo, pensar en todos esos empleos en remoto. Hoy leíamos en prensa, Atentos, una empresa que no sé si sabéis, es la terminal de Telefónica para cuando llamamos nos tienen que atender. Eso se llama, es Atentos, está en Cáceres, tenía 200 y pico trabajadores y hace unos meses, bueno, se les dijo que los iban a mandar a trabajar a Madrid. Evidentemente, para Cáceres hubiese sido un lastre. ¿Y cuál es el acuerdo que al final han acordado los empresarios de la empresa Atento con los trabajadores de Atento? Teletrabajar. Si al final es coger una llamada y las nuevas tecnologías nos facilitan ese mundo laboral al que tenemos que hacer frente y que tenemos que mejorar. Mirad, decía, es una frase que utilizo muchas veces, para mí no existe la España vaciada, para mí existe la España desconectada. Es decir, la España vaciada es un término muy peyorativo y yo creo que, permitidme que lo diga así, hasta insultante en muchos casos. Porque basta que haya una persona en un pueblo para que esa persona sea respetada. Eso no está vacío. Si hay una persona, hay vida.
Pero es muy importante las comunicaciones, digo las comunicaciones en cuanto a nuevas tecnologías, esa red 5G o posteriores que puedan venir, pero también en Extremadura necesitamos carreteras, necesitamos trenes. ¿Por qué? Porque al final, y vosotros sois jóvenes y me vais a entender perfectamente, tenéis que moveros, hay que moverse. Aunque yo viva en un pueblo, quiero salir a una ciudad porque tengo demanda de cosas en la ciudad y al contrario, hay gente en la ciudad que tiene que venir a los pueblos y eso solamente se hace a través de una red de comunicaciones en condiciones de las que nosotros hoy no tenemos. Y, por lo tanto, hay que apostar por esas comunicaciones digitales y comunicaciones de infraestructura. Y termino con el mensaje optimista, aunque es verdad que voy a hablar de amenazas. Amenazas para el mundo rural en el ámbito europeo. En primer lugar, y yo creo que aquí se ha hablado ya, la polarización política actual no beneficia nada a ningún tipo de políticas, tampoco a las europeas ni a las locales. Ese tipo de polarización no nos deja ver lo importante y se centra más en el politiqueo que en las políticas de gestión. Es decir, si al final lo que queremos es gestionar, no podemos estar permanentemente enfrentándonos y unos contra otros intentar defendernos de los unos y los otros cuando al final el objetivo es que los ciudadanos vivan mejor. La aplicación de las políticas desde Europa que no se entienda desde el mundo rural. Es verdad que hay decisiones que una vez que Europa las tome y las aplica, en el mundo rural no se entiende. No se entiende muchas veces, y hemos visto muchas manifestaciones de agricultores en los últimos meses, cómo es posible que las exigencias que tengo yo como agricultor en Extremadura no las tenga el de Marruecos, sin embargo el de Marruecos pueda coger su sandía y su melón y venderlo en Mercadona. Eso no se entiende y no se explica. Y eso es una vía de escape para todos aquellos europeístas que en el mundo rural también los hay, porque esos populismos, que será la última de las amenazas a la que querrá hacer referencia, esos populismos también tienen reflejo en los municipios pequeños. También existe la extrema izquierda y existe la extrema derecha y ven esos subterfugios para seguir creciendo. Por lo tanto, si no se entienden las políticas europeas en el mundo rural, tendremos una amenaza. Otra de las amenazas es que la eficacia de los fondos estructurales no se vea reflejada en una mejor calidad de vida en el mundo rural. Algún día Europa nos va a pedir responsabilidades. Si he dicho que hasta hoy ha habido más de 14.000 millones de euros de inversión y sigue habiendo inversión, llegará un momento en que Europa diga, señores extremeños, ustedes, los andaluces, los de Melilla y los de Ceuta ya no van a recibir nada porque en una Europa de 27 países hay países que están peor que ustedes y ustedes ya han tenido muchas oportunidades para converger y no han sido capaces de hacerlo. Por lo tanto, hay que ver que la gente sienta que esas políticas son eficaces. Y mi pregunta es, ¿Extremadura sería capaz de gestionarse sola, como autonomía, con autonomía propia, con autonomía económica, sin ese apoyo de Europa? ¿Estamos preparados? Y lo que más me preocupa, nos estamos preparando porque el momento va a llegar. Yo creo que si aquí vienen políticos del ámbito autonómico, habrá que preguntárselo. Yo creo que los fondos al final se van a terminar y tendremos que saber ir solos sin la necesidad de ese amparo de Europa. Y la peor de las amenazas, mira, yo hacía una reflexión ahora, y es que a nosotros cuando Jaime y Alejandro nos invitan a esto, nosotros cada uno en nuestras casas no nos conocemos de nada, pues hacemos unos pequeños apuntes y unas pequeñas conclusiones. Y todos hemos coincidido en lo mismo, todos, absolutamente todos. La mayor amenaza que tiene Europa son los populismos. Yo es la que tenía para el final. La mayor amenaza que tiene Europa, que tiene el mundo rural, que tenemos las administraciones locales, es el populismo. Y ahí es donde tenemos que incidir y donde vosotros, que sois jóvenes comprometidos con Europa, jóvenes comprometidos con los valores, porque yo os agradezco mucho que estéis aquí, un 17 de julio, casi las 2 de la tarde, habéis madrugado, podéis estar en cualquier otro sitio, en la playa, en la piscina, pasándolo bien con la familia y estáis aquí debatiendo de Europa, eso os honra. Eso quiere decir que sois jóvenes comprometidos y jóvenes con valores. Y sois vosotros los que tenéis que tirar del carro y sois vosotros los que con vuestras políticas del día a día, con vuestra forma de actuar, tenéis que frenar esos populismos. Los populismos no pueden estar de moda, sino que tienen que ser algo contra lo que todos luchemos, porque será la mejor forma de defender los valores de dignidad, de libertad, de democracia, de igualdad, de Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos, que son los valores de Europa y que todos defendemos. Por mi parte nada más, muchas gracias y estamos sometidos a vuestras preguntas. Voy a subir aquí, que será más fácil.
Muchísimas gracias, Emilio, por esta exposición, ¿no?, que nos ha traído también a la realidad, ¿no?, de lo que es la política local, el mundo rural en este caso, ¿no?, y tocando temas tan cruciales, ¿no?, y cercanos para los ciudadanos, ¿no? Cuando hablamos en esta mesa de Europa tras las elecciones al Parlamento Europeo, no tenemos que dejar de pensar que precisamente el Parlamento Europeo a quien representa es a los ciudadanos, ¿no?, en Europa. Son los ciudadanos los que eligen a esos representantes y la misión que tiene el Parlamento Europeo es precisamente defender y representar a los intereses de los ciudadanos europeos, ¿no?, y los cuales precisamente el mundo rural pues, forma un espacio principal dentro de lo que es el contexto en Europa. Yo quería empezar y bueno, tenemos ahora 50 minutos para debatir, para preguntas, con lo cual podéis ir levantando vuestras manos, pero sí quería inicialmente pues, tener una reacción, ¿no?, una reacción por parte de los unos a los otros, ¿no?, a lo mejor que, y en primer lugar pues, me gustaría preguntar a Teresa, ¿no?, sobre todo tú desde el punto de vista más de esa institución, ¿no?, de la que estamos hablando hoy en día, ante esas crisis que ha presentado el profesor Pinilla, ante esas amenazas, ¿no?, que son claves, ¿no?, y que todos compartimos, ¿no?, desde el mundo local, desde lo rural, pero que también se podrían extender a territorios mayores, ¿no?, al regional, al nacional. ¿Cómo ves tú que realmente este nuevo Parlamento, un Parlamento además donde ayer la presidenta, al tomar posesión, ¿no?, decía que necesitamos una Europa más fuerte y más unida, y tenemos ese problema que también ha mencionado, y han mencionado ambos, ¿no?, que es el tema de las competencias, ¿no?, el tema de la subsidiariedad, como uno de los grandes siempre barreras, ¿no?, al progreso y a afrontar los problemas comunes. ¿Cómo ves tú que este nuevo Parlamento puede hacer frente a todas estas crisis, de las cuales entiendo que es muy consciente, pero a veces se queda todo en palabras y faltan las acciones? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, como se ha dicho ya antes, es verdad que la última legislatura ha tenido varios retos que no estaban previstos, como fue la guerra de Ucrania, como fue la pandemia, y aunque no es una Europa perfecta, como decía Natividad, ha sabido a su manera pues también frenar y estar unida en momentos que no estaban, en momentos difíciles, como fue sobre todo en la pandemia, que con el tema de las vacunas y que hemos podido al final, pues una Unión Europea sacar adelante eso. Yo también soy una europeísta convicta y creo que lo mismo que lo que vaya a pasar y con los retos que tenemos por delante, sea a nivel de ampliación, digitalización, a nivel de defensa, con el Parlamento Europeo que tenemos ahora mismo y que se ha visto con la correlación de fuerzas que están en todos los grupos políticos, yo creo que sí que el Parlamento va a tener un reto aún más grande que en la última legislatura, en el sentido que tenemos tres grupos que pueden de alguna manera frenar los intentos y las políticas, pero yo soy consciente de esa dificultad que vamos a tener por delante, pero creo que con esa unión y con el hecho de que se haya podido mantener, aunque con menos fuerza, estos grupos de defensa de los valores europeos, que sí que el Parlamento Europeo va a poder seguir defendiendo en base a los valores europeos lo que son, de hecho, las políticas que interesan a la Unión Europea. Muchas gracias. ¿Algo que por vuestra parte os gustaría transmitir de manera directa al Parlamento Europeo? Porque tenemos por aquí a Teresa, ¿no?, que de alguna manera pues, va a ser también transmisora de lo que escuche aquí, entiendo, a lo que bueno, pues se vaya a decir en los próximos días, ¿no?, y a los próximos grupos que se creen. ¿Qué le transmitiríais por vuestra parte, digamos, como deseo que queréis que se tenga en cuenta, ¿no?, a la hora de escuchar vuestras exposiciones? Yo, si me permites, solamente ahondaría en una idea, y es la de transmitir a los ciudadanos, a la gente de a pie, que las políticas europeas son eficaces y que, digamos, que no ponen en peligro su vida. Muchas veces no entendemos las cosas. Os voy a poner un ejemplo. Me gustan mucho los ejemplos porque son muy, muy significativos de las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces habéis abierto una botella en los últimos meses y os habéis quedado con el tapón en la botella? Eso que nadie sabe por qué está pasando, pero todo el mundo ya reacciona diciendo, esto son cosas de Europa. Y no sabes por qué,
porque yo pregunté y me decían, no, esto es un tema para que no se separe el tapón de la botella y al final se pueda reciclar, es más cómodo el reciclar y tal. Vale, muy bien. Pero no deja de ser una incomodidad que la gente no entiende. Esto que no deja de ser una anécdota, si tú lo llevas a la agricultura, lo llevas al campo, ves que son muchas más las dificultades que se le pone al campesino extremeño, al campesino de pueblo, que al campesino que está trayendo el mismo producto que tú estás elaborando aquí con unas dificultades bárbaras porque Europa te las está imponiendo, sin embargo Europa no frena que puedan entrar esos mismos productos a competir contra nosotros en el ámbito local. Por lo tanto, para mí esa es la peor de las amenazas que existe hoy día, hacer entender en el mundo rural que estamos jugando en un contexto en el que todos tenemos que ir unidos. Pero yo puedo competir con el francés no nos entiende a nosotros, nos han tumbado muchos camiones, lo hemos visto muchas veces, pero bueno, no deja de ser un país de la Unión Europea y la Unión Europea ahí puede poner algún tipo de cordura, ¿no? Pero no pasa así con otros productos que vienen del exterior, que vienen de Iberoamérica o que vienen de África del Sur. Y están entrando en Europa libremente y están compitiendo contra nosotros. Y Europa no hace nada. Y yo creo que ahí Europa tiene una asignatura pendiente y eso haría que todos esos antieuropeístas que existen en el mundo rural no tuvieran un mensaje tan fácil para llegar a ellos. Porque al final lo macro se crea desde lo micro y desde lo pequeñito en muchos sitios al final puede suponernos un riesgo importante. Y esos riesgos los hemos visto en las últimas manifestaciones del campo. Y por lo tanto yo creo que Europa tiene que ser sensible con su gente. Es verdad que nos tiene que exigir cierta calidad al producto que otros países no pueden porque somos una sociedad moderna y tenemos que tender a esa calidad, pero no puede ser que entren otros productos a Europa sin ningún tipo de límite. Eso es un peligro. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo? Estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y quiero que hablen los asistentes. Me Pues gusta vamos escucharles. a ver si hay... Tenemos a Guillermo por aquí, aunque te haya mencionado, te presentas, tenemos otra mano por aquí levantada, habla y te dan es el micro número 2. Sí. ¿No? Sí, ahora. Venga. Ahora sí. Es una pregunta para Emilio muy específica. Entiendo que desde el Ayuntamiento de Cáceres, cuando llegan los fondos europeos, hay que gestionarlos y justificar esa gestión de los fondos. La pregunta va exactamente sobre eso, sobre la justificación de la financiación que llega. Nosotros en la Oficina de Proyectos Europeos de la Autónoma, como cualquier otra oficina de proyectos europeos de cualquier universidad o institución, no solo nos encargamos de atraer dinero de Europa a la universidad, sino de, una vez llega el dinero, justificarlo, gestionarlo y justificarlo. En los últimos años la Comisión Europea ha sacado la herramienta de justificación que se llama LAMSAN, que básicamente es pasar de yo te doy un dinero y si para un proyecto haces un viaje y te compras un paquete de chicles, lo tienes que meter en el Excel. Este LAMSAN, este nuevo modelo, si te compras 20 paquetes, me da igual. Me da igual en qué te gastes el dinero siempre y cuando cumplas los objetivos que has planteado en el proyecto y cumplas las actividades y cumplas el objetivo. No sé si en la financiación, en este caso local, funciona de forma parecida o es una justificación masiva o, sin embargo, prefieren este tipo de modelo que simplifica bastante el proceso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Mira, nosotros tenemos un departamento en el Ayuntamiento de Cáceres que es Europa Direct. Europa Direct tiene la función de transmitir los valores de Europa y el sentido de pertenencia a Europa a la sociedad cacereña, en este caso, y tenemos departamentos que gestionan fondos europeos. Yo te puedo hablar de las dificultades que tenemos. La mayor dificultad que ahora mismo nos enfrentamos, estamos trabajando sobre la agenda urbana. La agenda urbana tenemos que empezar a diseñarla ahora para que tenga algo de visión a partir del año 2030. Quiere decir, hay que planificar con muchísimo tiempo. Hay un problema, ahora intento contestarte, pero hay un problema en los proyectos europeos y es que se empiezan una legislatura y se terminan 2 legislaturas después. Por lo tanto, yo siempre que aplico políticas, y lo intento hacer a nivel local y siempre lo he hecho así, todo aquello que trasciende una legislatura tiene que ser consensuado con todos aquellos que pueden gobernar. Porque si no, al final cometemos el fallo de que yo puedo impulsar un proyecto y que venga otro gobierno y lo tumbe. Por lo tanto, habrá sido un tiempo perdido, un desgaste bestial que no tiene ninguna repercusión después para la sociedad. Por lo tanto, todo aquello que se inicie tiene que ser de consenso. Y nosotros ahora mismo nos encontramos en esa fase del diseño de la agenda urbana para el año 30, en el cual
tenemos que hacer una definición de ciudad, de Cáceres. ¿Qué queremos que sea Cáceres? ¿Cuáles son esos proyectos importantes para Cáceres? Dentro de unos criterios que te marca la Unión Europea. Y todo aquello que no hayamos diseñado en el año 24, en el año 30 no lo vamos a poder ejecutar. Por lo tanto, lo que decía antes, de que cada día es más difícil llevar proyectos europeos a la realidad, porque tienen esa temporalidad tan larga. Pero son proyectos que al final son transformadores. En Cáceres tenemos proyectos transformadores, como ha sido el Parque del Príncipe, Urban, que se han hecho proyectos urban muy importantes. Formamos parte de muchas redes de ciudades europeas. Precisamente hace unos días, Triurbir, que está formado por Castelo Branco, por Portalegre, Plasencia y Cáceres. Hemos revitalizado esa unión de ciudades para conseguir fondos que nos puedan repercutir a las cuatro ciudades. Y es verdad que una vez que justifica, la justificación bueno, pues no deja de ser un trámite más dentro de todos esos trámites que se hacen. Y es verdad que hay mucho control, pero también es verdad que han proliferado mucho, y eso lo sabes tú mejor que yo, y seguro con más conocimiento de causa, hay muchas empresas que te ayudan a hacerlo. Todo esto lo estamos haciendo a través de empresas asesoras externas, que son los que nos gestionan prácticamente en todo el camino, desde el inicio hasta el final del proceso, para que todo quede perfectamente justificado y no haya que devolver ningún tipo de fondos. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Buenos días, José Luis Márquez, otra vez, Universidad Complutense. Un momentito, que no sé si se oye bien el micro. Es el número 2. Sí, por favor, ahora. Bueno, la pregunta, bueno, lo primero, gracias a los tres. El mismo tema analizado desde distintas perspectivas. La pregunta va dirigida a Teresa, pero pueden responder todos. Y yo me quedo en clave interna, en el análisis de la estadística que usted ha puesto. Entonces, claro, nos podemos, como la estadística es como cada uno la quiera interpretar, pues con un 49 y pico y a un 50,1 estamos a un punto 84 de la media, pero tenemos un país con 89 y tenemos otro con 21. Lo que es cierto es que en la realidad nacional las elecciones europeas técnicamente se consideran como de segundo orden. Además, se consideran unas elecciones contra el gobierno. Siendo, como acaban de decir, la incidencia que tienen las políticas europeas en la vida de los europeos y su importancia, que más del 70% de la legislación que después se aprueba a nivel nacional con las transposiciones viene de la Unión Europea, ahí va la pregunta, la Unión Europea. Aunque sea, como ha dicho la profesora, un tema nacional, y es el mismo nosotros los que tenemos que poner remedio, ¿tiene alguna iniciativa la Unión Europea para tratar de paliar eso? Porque lo que no creo es que el voto extranjero vaya a aumentar mucho. Lo digo después de pasarme muchos años en el extranjero. Esa es la pregunta. ¿Una iniciativa europea al respecto? Gracias. Bueno, déjame... Número 3, por favor. Sí. Solo añadir un dato, que es verdad que el año pasado era un 70% de legislación europea en España que se aprobaba en el Congreso. El año pasado, este año fue de 53. El dato más actual es este. Pero es verdad que, como saben, la legislación europea impacta muchísimo en España y en todos los países, y todos los datos que yo he dado de que, por tradición, de lo que son las elecciones europeas, de que para castigar el gobierno, que la gente no se identifica, siempre ha sido de segunda línea, como decías también, es verdad. Me preguntas en concreto si hay alguna iniciativa. La iniciativa que hay es cada 5 años, cada vez que sale, que son las elecciones europeas, la campaña institucional del Parlamento es concienciar a la población, a todos los europeos, de cómo impacta la Unión Europea en sus vidas. Y justo este año el lema fue «Usa tu voto, si los demás decidirán por ti», que luego si no votas no te quejes, que al final es eso lo que pasa. Pues yo creo que al final las personas no son conscientes de eso. Y hay varios motivos que también puedes conectar con eso. Puede tener que la gente ya no se cree mucho en la política, que están muy desmotivados, que no se dan cuenta del real impacto, de que por qué participar si no hace la diferencia. Y eso lo escucho muchas veces entre los jóvenes.
La estrategia que se está utilizando, porque no hay que trabajar solo 9 meses entre las elecciones, sino entre elecciones, es cada vez más empezar más pronto. Empezar en los colegios. Yo creo que esto empieza mucho en la educación y por eso lleva desde el Parlamento Europeo, tenemos programas para involucrar a los jóvenes desde segundo, tercero de la ESO, como las escuelas embajadores del Parlamento Europeo, que ha involucrado a más de 40.000 estudiantes en España desde hace 9 años, para que ellos se sientan desde muy pronto europeos y tengan conciencia del impacto, porque como tú decías, que la tapa de la botella no lo saben que fue la Unión Europea, así como hay muchos que no saben que Erasmus lo ha decidido la Unión Europea y sin embargo han tenido becas Erasmus. Entonces empieza por la educación y cada vez más los programas europeos intentan involucrar a los más jóvenes y a cada vez más gente, no son solo los fondos europeos, pero es Erasmus Emprendedores, Erasmus Formación Profesional, Erasmus para chicos más jóvenes de primaria incluso. Entonces, para que ellos se sientan cada vez y crezcan con esta conciencia europea. Si me preguntas, no es fácil, pero lo estamos intentando. No, y sin duda hay una diferencia, ¿no?, entre lo que se supone las campañas, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional o regional, o lo que supone a nivel europeo, porque aquí prácticamente estamos continuamente en campaña y terminan unas elecciones y estamos empezando las siguientes, mientras que en Europa, de alguna manera, la campaña empieza cuando se acercan las elecciones. No hay una campaña continua en la que, de alguna manera, Europa esté en discusión con respecto a lo que puede hacer por nosotros, ¿no? A lo mejor en esa línea sí que habría que ni tanto ni tampoco, muchas veces diría yo, ¿no? Porque también es verdad que en Europa yo entiendo que desde que empiezan y se forman los gobiernos empiezan a trabajar, se ponen a tomar decisiones y medidas con respecto a las políticas que se han aprobado y luego ya cuando llegan las elecciones, a pocas semanas es cuando se empieza la campaña. Aquí es un poco muchas veces al contrario, ¿no? ¿No ves mucha diferencia en ese tema? Y luego hay 2 detalles muy importantes. Lo primero, no se debate Europa en la campaña electoral política. La institucional sí que se debate, pero si tú ves las 2 semanas antes de las elecciones no se habla mucho de Europa. Y luego hay otro detalle muy importante también, que esto es común en todos los países, que es los logros son nacionales y lo que no sale bien pues es de Europa. Esto viene de Europa y todo lo que es malo viene de Europa, pero todos los logros son nacionales y eso también tiene que venir de los políticos, ¿no? Que sean ellos a tener esa iniciativa. Sí, como reacción, te puedo acercar este micro porque el otro lo tenemos por allí. No sé si nos acercáis este micro aquí para que reaccione y luego tenemos una pregunta por allí y otra por allí. Sí, a ver, tienes ahí detrás el micro. No, muy breve. Precisamente por eso he dicho que era en clave interna y eso tiene que ver con el profesor. El problema está que los partidos políticos no hacen campaña europea, hacen campaña nacional. Por mucho que se vea en el gráfico que ha puesto de que sube uno y baja otro, yo no he oído a ninguno de los partidos nacionales hablar de políticas europeas. Tienes razón. Por eso, le echaba la culpa a la Unión Europea, pero por eso decía que el tema son nuestras contradicciones. Claro. El tema son nuestras contradicciones. Yo por eso he intentado incidir también en esas contradicciones. Estoy de acuerdo. Y de ahí viene el que sean unas elecciones secundarias. Gracias. Muchas gracias. De todas maneras, no estaría mal comparar los niveles de participación de las elecciones europeas con los de las comunidades, las elecciones autonómicas, por ejemplo. Sí. Mucho mayor, y con las nacionales también. Por aquí, por favor. Sí. 70. El micro número 2 o 3. 1, perdón, el 1. El del jefe. Es verdad que lleva me ha tocado el del jefe, sí. Estupendo. Bueno, soy Maricruz Arcos del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, pero pido un disclaimer porque no sé si esta observación es en nombre propio, con lo cual no se la achaquéis al Movimiento Europeo en Andalucía, que lo mismo no está de acuerdo, ¿no? Lo mismo sí. Había hecho firme propósito de no hablar mientras hubiera jóvenes que pidieran la palabra, pero es que ya no me puedo aguantar más, así que me vaya a perdonar y muy breve. Una cosita por completar la información respecto a lo que preguntaba el anterior comunicante, ¿no? Añádele un problema más en clave nacional. La legislación electoral española nos da el derecho de abstención,
con lo cual, desde que se convocan las elecciones, está prohibido instar al voto, porque hay derecho de abstenerse. Y, bueno, pues de repente viene alguien a visitarte a un punto Europe Direct y se hace una foto contigo que publican en sus cuentas sociales y te llaman al orden porque la Junta Electoral te puede decir, tú puedes, sí, un político puede pedir el voto para su partido, pero institucionalmente tú no puedes instar al voto. Añadido de dificultad. Añadido de dificultad que el mensaje que da, en este caso el Parlamento Europeo, bueno, en todas las elecciones, tiene que ser traducible a las 24 lenguas oficiales y sonar igual de bien en todas. En español tú dices usar y contestáis todos, ¿no? No sale así como un... Bueno, pues claro, peor todavía fue la edición anterior donde se ponía esta vez voto por... Y la gente me preguntaba, pero yo tengo que decir por quién voy a votar. Yo, no, ¿por qué? Pero claro, si eso lo traducía al español, this time I'm voting for, ¿no? Pues ponéis, ¿por quién? Cuidadito, ¿no? Entonces, son detalles que nos hacen un poquito más complicados. Pero a mí lo que me interesaba transmitiros es la preocupación que tengo tremenda por la frivolización del sistema europeo, de lo que nos aporta Europa, a todos, no solamente a los jóvenes, que también, ahora os diré algo, pero a todos, a los de mediana edad, que todavía nos quedan muchos años que votar y que cotizar, y que también estamos frivolizando mucho el mensaje europeo. Estamos frivolizándolo con cuestiones como dedicarnos a llevar a cuestiones de cuita, de peleilla de vecinos, a la Unión Europea, a las instituciones europeas, y después cuando llegamos a un acuerdo le decimos, bueno, pero aquí hay un mediador, pero no sabemos si este acuerdo es obligatorio o no. Entonces dice uno, bueno, ¿aquí qué pasa, no? O que de repente se presenta un partido político, permitirme que califique de antisistema quizás, con unas finalidades en las que su programa europeo no he sido capaz de conocerlo y he hecho mucho esfuerzo, y tenga 3 diputados, mientras que se presenta un partido político que apuesta por las listas transnacionales, que se presenta con un discurso europeo en muchos de los países europeos y no tiene, creo que no ha tenido ninguno. No sé, Teresa me corregirá. Antes tenía uno en Países Bajos, pero creo que ya no tiene ninguno. Entonces, claro, ¿por qué esas contradicciones? La gente que, y conozco gente que ha votado al vice, curiosamente diputado por Sevilla. Bueno, pues son jóvenes y se votan a eso como por reírse del tema. ¿Y por qué esto? Y ya termino, 30 segundos. Porque lo que estamos vendiendo tradicionalmente de Europa es que Europa es la vaca nodriza. Y entonces, en el momento que Europa deja de mandarnos fondos o que esos fondos no nos sirven, pues entonces vamos a utilizar esto para reírnos. Vamos y rompemos los vasos de las discotecas. ¿Qué es lo que hay que transmitir para que esto no sea así? Es decir, donde yo creo que está la clave. Que transmitamos que esto de Europa es un conjunto de valores y principios. Y ese conjunto de valores y principios, que no sé si Guillermo, no sé si sigue por ahí, estará de acuerdo con que está en la identidad o si esos valores son universales, me has dejado un poco con el suelo moviéndose bajo los pies, efectivamente son los que nos hacen no frivolizar el sistema, porque este sistema que tenemos nos ha costado mucho conseguirlo. Y la única forma es que los municipios, pues además de gestionar fondos, que lo hacen muy bien, sean también BELC, Building Europe with Local Communities. Y lo que se dedican es no a 4 meses antes de las campañas locales, a los que vota todo el mundo, que todo el mundo vota al alcalde de su pueblo, decir cuántos fondos europeos hemos sido capaces de gestionar, sino que a lo largo de todo el tiempo estamos generando identidad europea, que solamente se nos reconoce, antes lo comentábamos en la escalera, solamente se nos reconoce fuera, dentro no nos reconocemos. En fin, algunas contradicciones más sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo como un comentario esto. Si queréis, cogemos alguna otra intervención y luego podéis ir sumando. He visto por ahí atrás una mano levantada, no me acuerdo. Ah, sí, lo tienes allí, sí. Por favor, te presentas y lanzas la pregunta. Sí, sí. Ahora.
Yo me llamo Adrián y llevo un tiempo trabajando y estudiando asuntos de integración europea y me especializo en las relaciones con América Latina y el Caribe. Y me pregunto también, Teresa Losito, va a ser para ti. Hace 2 años tuvimos, si no me fallan las fechas, la conferencia sobre el futuro de Europa. Justo siguiendo las intervenciones interiores, ha habido mucha crítica que tal vez el problema es, por ejemplo, de la baja participación en las elecciones europeas, o también en esta conferencia que hubo, que no fue muy elevada, sobre comunicación, si no se acerca suficiente, o los retos, los obstáculos para acercar a la ciudadanía, porque es muy compleja. Pero los resultados que hubo de esta conferencia y las conclusiones, yo no creo que sean un problema solamente de comunicación. Yo ahí sí que creo que es un fracaso del sistema. Lo relaciono un poco como el ejercicio que hubo del intento del Spitzenkandidat, en que luego, bueno, pues si lo utilizamos y sirve, pues bien, y si no lo utilizamos, pues tampoco hay obligación de hacerlo. Y fue un poco también las conclusiones que salieron de esta conferencia. El Consejo Europeo no les hizo ningún tipo de caso y eso era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que iba a pasar, o al menos yo lo tuve claro cuando salió, y creo que es pues ese ejercicio de va a fracasar, la ciudadanía a lo mejor si no está muy enterada de los temas va a decir, bueno, pues no me han hecho caso, no voy a volver a participar nunca más, y eso era algo que iba a suceder. Y la Comisión Europea fue mucho más diplomática por, yo creo, la relación que tiene con el Parlamento Europeo, pero creo que la única iniciativa que yo recuerdo que salió adelante fue algo sobre salud mental. No recuerdo que saliese nada más. Y luego yo creo que el Parlamento Europeo, soy sincero, cometió un error bastante grave porque alimentó un poco la utopía de que muchas de estas propuestas, ahí creo que por desinformación, requerían una reforma de los tratados. No sé un porcentaje, pero muchas de ellas no se puede dar una reforma de los tratados. Hace falta unanimidad, pero ya no solo eso, es como superar no sé cuántos parlamentos subnacionales. En algunos casos requiere que en algunos lugares haya consultas o referéndums a la ciudadanía, y hay otros que incluso superar los tribunales constitucionales. Era imposible que esto se llevase a cabo, y el único que le prestó atención a las conclusiones fue el Parlamento Europeo, pero creo que perjudicialmente, porque alimentó con este ejercicio, este macro intento de participación ciudadana, pues bueno, una utopía de que se podía hacer una Unión Europea mucho más agresiva y mucho más fuerte, de propuestas que eran nuevamente, repito, como decía Gabriel García Márquez, pues crónica de una muerte anunciada. Entonces también es la reflexión, pero con la pregunta de qué buenas prácticas ha aprendido tras estos 2 años de macrointento de participación ciudadana, y si no considera que este tipo de ejercicios pueden llegar a ser muy perjudiciales incluso para la gente que estamos enterados de estos procesos, para no participar en el futuro. La idea de la COFOI era muy buena, pero la práctica no ha resultado. Te doy toda la razón, porque la verdad, y nos hemos involucrado todos mucho con la COFOI. De hecho, te puedo contar, Jesús, que está aquí, que ha participado en un evento ibérico con jóvenes de Portugal y España sobre la COFOI en Badajoz, y las conclusiones fueron muy buenas, pero la práctica, pues las conclusiones estaban ahí, las subimos a la plataforma como tantos y tantos ciudadanos, y la práctica es verdad que yo creo que de las pocas decisiones que ha habido, que han sacado adelante, ha sido sobre salud mental, justo porque era el tema de los jóvenes y estábamos en la pandemia y todo tenía que ver con ese tema. Fue una oportunidad perdida, es verdad, porque no hay muchas maneras de hacer la ciudadanía participar tanto, y con tanto que se han involucrado las instituciones, sobre todo el Parlamento Europeo, de llevar a los ciudadanos, de debatir, de ponerlos como eurodiputados al final ahí sentados en el pleno tomando decisiones y haciendo propuestas concretas, y al final todo se ha quedado en el cajón, es verdad. Eso sin duda, y eso también lleva a que, y yo te digo por experiencia, porque seguimos desde nuestra oficina contactando a los españoles que han participado como participantes de la COFOI, jóvenes y no jóvenes, los que han participado, y la gente ya no está involucrada, y se ha involucrado mucho, y había gente muy activa, y es una pena perder esa masa crítica y activa que ha participado tanto. ¿Cuál es la solución? Pues que había que seguir adelante y tener en cuenta estas propuestas. Pero bueno, yo creo que ha sido al final un intento que no ha salido bien de la Unión Europea de involucrar más a los ciudadanos, y hay que ir por otras vías. No hay milagros. Yo no sé cuál es la solución para esto de cómo involucrar más. Lo que sí que, por mi experiencia, que llevo algunos años ya trabajando en el Parlamento Europeo,
es comunicando mucho y sobre todo con los jóvenes, cada vez más jóvenes y más pequeños, para que ellos crezcan con esa conciencia europea. Sí, tenemos más preguntas por aquí, dos más, por favor. Sí, habla y se activa. Vale. Bueno, soy Carlos Barroso Moreno, vengo de la Complutense, del doctorado de Educación, y tengo una pregunta porque, bueno, la mesa era Europa tras las elecciones al Parlamento Europeo, los diferentes análisis que hacíais. Le voy a dar una perspectiva como la imagen, pero perspectiva económica, es donde voy a poner el foco. Para mí, un punto de vista que influye de nacionalismo y comunismo, que lo veíais como una de las patas que puede estructurar Europa, es la empleabilidad en jóvenes, y sin embargo no ha sido un tema que en el análisis se haya mencionado como punto clave. ¿Cómo creéis que influye esta variable y por qué a lo mejor se ha pasado más por alto cuando el gasto social de Europa es muy importante y necesita generar esa riqueza para las inversiones? Estoy de acuerdo totalmente contigo, porque además yo no lo he citado, es verdad, tenía ahí una fotografía, si has podido ver fugazmente, de unos jóvenes y al fondo una oficina de empleo. Y claro, el tema de la empleabilidad de los jóvenes es todo un problema. Y es una ausencia de expectativas, de colmar expectativas, de tener un empleo estable, de tener una posibilidad económica duradera, que influye en el desencanto con la democracia y con las instituciones democráticas. Por lo tanto, yo creo que es un factor muy importante. Y Teresa ahora podrá decir si hay políticas. Hay políticas. Yo creo que Alejandro Cercas también, que es experto en estas cuestiones, mañana va a incidir en el asunto de las políticas sociales de la Unión. Pero claro, yo coincido contigo en el diagnóstico, es fundamental ese asunto, porque deslegitima el proyecto europeo para los jóvenes. Estos no nos dan lo que necesitamos, ¿no? Bueno, solo añadir que la estrategia para la juventud supone una garantía para el empleo juvenil, que se supone para ayudar al primer empleo de los jóvenes. ¿Hasta qué punto esta garantía del empleo juvenil está teniendo impacto real en acciones reales en los Estados miembros? Yo no te sé decir esto, es la Comisión Europea, pero se puede investigar. Pero por lo menos hay un intento, sí que no a nivel de programas concretos de la Unión Europea. Muy bien, voy a haceros llegar, tengo todavía dos preguntas por lo menos por parte del público, pero también me están llegando preguntas a través de los participantes online. Por su parte, Ricardo Moreno Palomero, que hace una pregunta directamente a Alfonso Pinilla y dice si está de acuerdo la Unión Europea para tres asuntos que mencionó usted: mantener su estado de bienestar, luchar contra la paradójica supervivencia en la crisis energética o el reto industrial. La deja así más o menos y luego completa con: ¿y la Unión Europea no daría un toque de atención a tantos países con esos niveles de déficit público y de deuda gubernamental? Bueno, pues yo creo que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que efectivamente hay un cambio en la política de la Unión Europea referida a cuestiones energéticas, porque no nos hemos dado cuenta de esa paradójica supervivencia, pero hay mucho que hacer en ese terreno también. Y con respecto a las cuestiones manufactureras e industriales, yo creo que también estamos con una asignatura pendiente ahí importante. Pero es la lógica de la globalización. Habrá que gestionar ese asunto. Y a mí me parece que en el fondo subyace algo que no me ha dado tiempo a desarrollar y que veremos a lo largo del curso, que es la crisis del Estado-Nación. Hemos construido una herramienta que ha servido para gestionar la convivencia y los asuntos públicos de grandes comunidades desde prácticamente Westfalia a nuestros días, pero ese Estado-Nación ahora se está tambaleando porque se ve superado por arriba y se ve fragmentado desde abajo. Y claro, esa inseguridad de algo que funcionaba hasta ahora, que llevamos asistiendo 400 años de vida a ese Estado-Nación y que ahora empieza a ser desbordado desde una y otras instituciones porque hemos ido ampliando el círculo de soberanía,
pues claro, eso inquieta y eso desasosiega. Y la Unión Europea tendrá que hacer frente, o al menos estará sometida, a la gestión de la crisis del Estado-Nación contemporáneo. Y son asuntos que darían pie para otro curso de verano, pero sobre el que volveremos seguro a lo largo un poco de estos días. En relación con este tema de la crisis del Estado-Nación, nos llega una pregunta de Mariana Pinto Fontesanta, que entiendo nos está siguiendo desde Portugal, y dice, y también ligándolo al tema de la identidad europea, ¿no creen que una identidad europea puede incitar un movimiento de supremacía o de fascismo? No, porque como hemos puesto, yo pienso que no, porque como hemos puesto de manifiesto, los valores que identifican lo que podemos llamar el ideario europeo, o los valores europeos, yo creo que son básicamente tres las grandes realizaciones europeas. Los valores son la libertad individual y la igualdad ante la ley. Y las grandes construcciones europeas, ¿por qué se define la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? Pues primero es democracia liberal. La democracia liberal es separación de poderes y contrapeso de los poderes y participación y representación de la ciudadanía en los asuntos públicos a través de elecciones libres y de partidos políticos. Eso es una construcción europea que viene de este continente y es una señal de identidad. La segunda gran construcción europea es la economía social de mercado, ni el capitalismo puro y duro que acaba dándose en Estados Unidos, ni el darwinismo social, ni el totalitarismo soviético y comunista. Por lo tanto, socialdemocracia, democracia cristiana, lo que hemos estado poniendo de manifiesto anteriormente, estado del bienestar. Y, en tercer lugar, la Unión Europea es un experimento que no hemos llevado a cabo nunca en ninguna organización internacional a lo largo de la historia, que es el de intentar crear un Estado supranacional en el que estén involucrados los Estados miembros que sean capaces de compartir y ceder soberanía. Y ese es el reto, la organización de cómo compartir y ceder soberanía en una estructura supranacional que es sobre todo y fundamentalmente una confederación, pero que está en trance de federalizarse y que tiene rasgos federales. Bueno, pues es un reto civilizatorio. Y en ese sentido yo no veo ahí ningún tipo de fascismo ni de supremacía de ningún tipo. Es la libertad individual, la igualdad ante la ley y la solidaridad. Desde ese punto de vista no veo... Muchas gracias. El micrófono número 1. Tenemos aquí otra intervención, otra por aquí y otra mano levantada por ahí. Todavía tenemos 12 minutos, o sea que adelante. Hola, buenos días. Yo me llamo Elena. Creo que me voy a cambiar para no quedar opacada por la columna. Trabajo como técnico en asuntos europeos en la delegación de Extremadura en Bruselas. Y, en primer lugar, felicitaros por las ponencias, porque han sido muy interesantes las tres. Y da gusto haber generado ahora para hablar sobre asuntos europeos, que no suele ser lo habitual. Respecto a la primera ponencia y los resultados de las elecciones europeas, al vivir en Bélgica quería dar dos datos que creo que son bastante interesantes, y es que, por ejemplo, en Bélgica sí que ha aumentado la participación de los españoles residentes ahí, lo que se denomina CERA, y creo que ha pasado del 5 al 10%, o sea, un aumento de 5 puntos porcentuales, entre 5 y 10, que no es mucho, pero es verdad que ha sido un incremento que yo creo que sobre todo se debe a la derogación del voto rogado que había antes, que dificultaba muchísimo el poder votar cuando vivías en el extranjero. Aún así, yo creo que se esperaba que fuera mayor este incremento y todavía queda un trabajo por delante para concienciar a todos los españoles que vivimos en el extranjero de que hoy en día ya es mucho más fácil votar y simplemente puedes ir ese día al consulado y hacerlo. Y luego otro dato interesante es que en Bélgica, que yo no lo sabía antes de irme a vivir ahí, el voto es obligatorio. Entonces, ese dato que veíamos del 89% realmente no... Sí, 80 y pico %, no es real porque están obligados a ir a votar y si no tienen que pagar una multa. Entonces, realmente, si extraemos los países donde el voto es obligatorio, creo que Luxemburgo también, la tasa de participación es muy baja. La media bajaría muchísimo y es algo preocupante que incluso en muchos países va en descenso y nos tendríamos que replantear qué está pasando, ¿no?
Y ahí sí que quiero destacar la figura de Roberta Metsola, que yo creo que ha resaltado mucho, le ha puesto cara al Parlamento Europeo para muchas personas durante estos 2 años que ha estado de mandato y le ha dado mucha visibilidad a la labor del Parlamento Europeo y creo que va por el buen camino. Otro de los resultados del Parlamento, que se habla mucho del auge de los partidos de extrema derecha, creo que también ha sido la caída bastante drástica de los partidos ecologistas, ¿no? De los verdes. Y no sé si creéis que se puede traducir, como se hablaba antes, del mundo rural, de esa oposición a una de las iniciativas emblemáticas de la Comisión, que ha sido el Pacto Verde, que al final, bueno, pues muchos ciudadanos no han entendido qué era esto del Pacto Verde, y si creéis que el nuevo Parlamento Europeo tiene que hacer una lectura de replantearse si tenemos que hacer esa transición ecológica, tenemos que ir a modelos de producción que sean menos contaminantes, pero obviamente hacerlo de la mano de la población, del sector primario y de todas las empresas, porque al final no podemos avanzar en una dirección dejando a la gente atrás. Y ya por último, y no hablo más, respecto a la política de cohesión, que es muy interesante y nosotros desde la Delegación de Extremadura en Bruselas pues hacemos un seguimiento muy exhaustivo. Justo ahora mismo está habiendo una reflexión muy profunda y un debate sobre cuál va a ser el futuro de la política de cohesión, porque en muchos casos se ha visto que al final los resultados no son tan positivos como se creía y parece que se va a orientar hacia el funcionamiento del mecanismo de recuperación y resiliencia, y va a haber un desembolso de fondos económicos solamente a partir de reformas, de ciertas reformas económicas y de hitos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Querrán posiblemente decir algo al respecto. Un dato más sobre el tema de Bélgica, que también es muy curioso y ahí es donde se ve la disparidad también a la hora de participar en las elecciones europeas, es que, y sobre todo de cara a los jóvenes, en Bélgica pueden votar a partir de los 16 años. Por primera vez y en las elecciones europeas solo. Bueno, hay 5 países con voto obligatorio y por primera vez se ha votado a partir de los 16 años. Sí, lo tiene, el número 3. Sí, perdona, que hay 5 países con voto obligatorio en la Unión Europea y en Bélgica se ha votado por primera vez a partir de los 16 años, pero solo en las elecciones europeas. Sí, pero que eso de alguna manera al final acaba discriminando a parte de la sociedad, ¿no? Porque en unos países sí que pueden votar los jóvenes a partir de los 16, entonces hay una gran parte de la población europea entre 16 y 18 años que no tiene los mismos derechos que en otros países. Todavía no sabemos si realmente el voto a partir de los 16 años ha impactado tanto. Son estudios que se van a hacer ahora, sobre todo, como yo decía, que es muy interesante saber la participación juvenil en todos los Estados miembros, pero las encuestas que han salido no son representativas hasta ahora. Entonces, yo creo que si ha habido un voto en masa de los jóvenes a partir de los 16 años, igual es una lección para los demás países. ¿Sabes? Así que como se piensa, y te devuelvo un poco la pregunta, ¿crees que a lo mejor crear un voto obligatorio para todos la Unión Europea sería la solución para incrementar la participación? Bueno, aquí lo dejo. Bien, yo, analizando lo que has dicho, hemos venido a repensar Europa, ¿no? O sea, yo me voy a mojar. Yo para eso no tengo pelos en la lengua y yo lo voy a decir muy claro. Si estamos repensando Europa es porque Europa, o la Europa de hoy, se pensó hace ya algunos años y toda la situación en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos ha cambiado y, por lo tanto, se trata de eso, de repensar Europa. Y decía el tema medioambiental, que los partidos verdes han descendido en cuanto a apoyo público y puede ser esa reacción del mundo rural a ese tipo de políticas verdes que no se han entendido en el mundo rural y que, para mí, siguen representando una amenaza. Sin Europa, las políticas agrarias en Extremadura no hubiesen sido posibles. Eso es una evidencia que todo el mundo tiene interiorizado, de tal manera que si aquí no hay ayuda de la PAC, de las políticas agrónomas comunitarias, el sector agroalimentario de Extremadura no tendría ningún tipo de futuro, porque no podríamos pagar la ternera, no podríamos pagar los productos del campo al precio de la producción y, por lo tanto, sin esas ayudas sería impensable. Pero de un tiempo a esta parte, y ese avance de las políticas verdes han hecho que sectores que tienen que coincidir en el campo se enemisten, al final vean el campo desde puntos de vista muy dispares.
Aquí hay una política de prevención de incendios que hace que el campo, que el monte, no se pueda tocar. Y eso son políticas europeas que nadie entiende. Es decir, ¿cómo es posible que el monte, cuando antiguamente el pastor podía perfectamente ir con sus cabras al monte y tenía el monte limpio, a día de hoy no me dejen tocar el monte? Es que resulta que hay unos pajaritos por ahí, hay unas aves que tienen que vivir en su ecosistema y por lo tanto no se las puede molestar. Aquí se vive, te voy a poner dos realidades de la provincia y otra de la ciudad. Cáceres está transitada por el río Tajo, nos corta a la derecha y a izquierda, o sea, es como un látigo que corta la provincia. Sin embargo, nosotros no podemos hacer ningún tipo de política que se haga dentro del río. Pues nosotros no podemos hacer un puerto, no podemos hacer comunicaciones. Aquí hubo un proyecto muy bonito que era unir las 3 hospederías de la Unión de la provincia de Cáceres a través de un barco y era imposible. Las políticas europeas lo impidieron. Y era un proyecto que yo creo que iba a dinamizar el mundo rural y nos lo prohibieron porque hay zonas de especial protección de aves que no se pueden transitar en ciertas épocas del año. Y eso en el mundo rural no se entiende. Y Europa ahí tiene que ser mucho más flexible. Y te voy a poner otro ejemplo. Cáceres es el segundo término municipal más grande de España. Sin embargo, no tenemos suelo industrial. No podemos desarrollar suelo industrial. ¿Por qué? Porque hace ya más de 30 años se declaró que aquello era zona CEPA, zona especial de protección de aves. Resulta que yo que monto en bicicleta y que me gusta mucho el campo, voy por allí y no veo aves. Digo, ¿pero qué aves estamos protegiendo a día de hoy? Si a día de hoy, hace 30 o 40 años puede que estuviéramos protegiendo alguna ave, yo no lo sé, porque había más agricultura, el campo estaba más en movimiento y las aves tenían donde alimentarse. A día de hoy el campo se ha abandonado y por lo tanto las aves ya no coexisten, no están incluso en las ciudades más que en el campo. Sin embargo, a nosotros no nos dejan desarrollar suelo industrial y tenemos un freno. Y eso la gente lo percibe que es un problema que es Europa para el desarrollo de nuestro mundo rural. Y esa es una amenaza. Y yo creo que esa primera reacción, o esas 2 primeras reacciones, ha podido ser esas subidas de los populismos, porque es un discurso muy fácil para la extrema derecha, coger al del campo y decirle yo voy a conseguir todo lo que esta gente no ha conseguido. Y luego tienes el freno de Europa, como hemos visto en Castilla y León, con algunas de las políticas que se han intentado aplicar. No han sido capaces. Y luego tiene otra reacción, que es que la gente al final votará y votará con sensatez, que es mi percepción, ¿no? Que al final pues las políticas centradas de democracia cristiana, de políticas liberales, que al final pues entienda, o socialdemocracia, que son políticas conjuntas de centro, que representan la mayoría de Europa, al final se tengan que imponer a estas políticas que están viendo cómo se amenaza al mundo rural por cuestiones que no se entienden en el campo. Y como estamos repensando Europa, yo creo que es el momento de redefinir Europa. A lo mejor sí es un reto, y yo sí te lo transmito para que allí lo diga. La situación del año 86, cuando España entra en la Unión Europea, no es la situación del 2024. Y por lo tanto, a lo mejor sí es momento de hacer una gran cumbre y esos países que llevamos ya tantos años, cambiar nuestras condiciones, porque las condiciones de entonces están siendo un freno para hoy. Muchas gracias. Tenemos todavía 2 o 3 manos levantadas. Si os parece bien, tomamos las 3 intervenciones e intentamos finalizar con vuestra intervención. Por favor, aquí. Buenos días. Sí. Me llamo Álvaro, vengo del Colegio de Europa y soy asturiano. Me sentí un poco identificado con la mención que hiciste al principio, aunque fueran aquellos términos, y en muchos aspectos veo y reflexiono sobre mi comunidad en los mismos términos en los que usted lo está haciendo ahora mismo, mismos problemas, tanto sociológicos, industriales, del sector primario. Entonces le quería preguntar, porque yo conozco que en mi región sí que hay ciertas asociaciones que en colaboración público-privada a aquellos que nos marchamos de nuestra región intentan que haya un vínculo constante tanto con las instituciones como con posibles puestos de trabajo para facilitar el retorno. No sé cómo se gestiona eso en Extremadura, si hay ese tipo de iniciativas. ¿Qué labor tienen, por ejemplo, los municipios más pequeños respecto a esa llamada de vuelta? Gracias. Sí, teníamos otra pregunta por aquí. Si os parece, tomamos las 3 preguntas para que puedan entrar las 3 y luego ya dejamos el resto de tiempo para responder. ¿Sí, aquí? ¿No? ¿No querías tomar la palabra antes? Mañana al frente. Vale, pues allá atrás teníamos una pregunta. Lo pasamos para allá atrás. Y por redes veo que no hay más que aplausos y buenos comentarios, con lo cual que queden también ahí plasmados. Ah, vale. Sí, por favor. Vale. Jacob Clavel, doctorando por la Universidad de Extremadura. Voy a tomar 2 citas y voy a intentar sintetizar lo que ha dicho
has dicho antes sobre la identidad, ¿no? Y lo enroco en lo de la identidad, ¿no? Decía Perón que la verdadera política es la política exterior, todo lo demás es gestión. Bueno, y ahí no hay nada de identidad. Luego, en torno a lo que ha dicho Guillermo antes sobre los valores, si son universales o no, dijo Jean-Claude Juncker en una cita famosa al entrar en el Parlamento Europeo, dijo: los europeos deben de entender que Europa no les pertenece. Bueno, pues si Europa no les pertenece, entonces exactamente quién es europeo y quién no es europeo. De todos modos, creo que los problemas que afectan a Europa no son exclusivos de Europa. Hablando de lo que está pasando en el campo, esto también está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, con un desacoplamiento en las opiniones dentro de lo que es el centro de Estados Unidos y lo que son la costa este y la costa oeste. De hecho, ahora ese populismo que es trumpista pues ha nacido en lo que en Estados Unidos es pues todo el medio oeste, tal. O sea, y estamos hablando de zonas rurales o el cinturón de industrial que tenía Estados Unidos, que ahora se le llama el cinturón del óxido, ¿no? O sea, yo creo que son problemas que afectan no solamente a Europa, sino que tiene que ver con una perspectiva capitalista, globalista o como se le llama hoy en día, turbocapitalismo, ¿no? En el que se ha desatendido gran parte de las sensibilidades que son propias de muchos entornos, de muchos espacios y que no se les ha atendido de esa manera, ¿no? Creo que por eso, aunque nos centremos en Europa, creo que es transnacional el problema. De todos modos, y ya termino, en Estados Unidos hace unas semanas se le intentó pegar un tiro a Donald Trump, ¿no? Y lo primero que cantaron o corearon los asistentes era USA. Es decir, veamos la diferencia entre un lado del Atlántico y otro, aunque los problemas son semejantes, por no decir idénticos, en un lado u otro del Atlántico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob. Sí, podemos reaccionar a el número 3, creo que es, ¿no? Sí, el número 3, por favor. Vale. Bueno, yo respondiendo a la pregunta que me hacían directamente, ¿qué políticas se están aplicando para retener a la gente joven en el mundo rural? Yo, de un tiempo a esta parte, casi todas las políticas se centraban en ayudar a las empresas a la contratación, es decir, que las empresas pudieran contratar todo tipo de ayuda que se hace desde el ámbito autonómico. En el ámbito local siempre benefician a aquellas empresas que están en el mundo rural y a aquellas empresas que están, digámoslo, lideradas por mujeres. Por lo tanto, ¿qué se hace? Una política fiscal pues, beneficiosa para el mundo rural. Pero para mí eso no deja de ser, permíteme la expresión, pan para hoy, hambre para mañana. Al final, tu empresa tiene que ser productiva, la persona que accede a esa ayuda tiene que estar a gusto en el mundo rural, se tiene que sentir bien y tiene que entender que ese es su sitio de vida. Todas las políticas que hagamos atractivas hacia el mundo rural van a hacer que se fije población. Para mí es mucho más atractivo el mundo rural a día de hoy que hace 20 o 30 años. Las necesidades no son las mismas y, como decía, tenemos un problema en cuanto a comunicación, porque tenemos necesidad de movernos, tenemos necesidad de salir. Igual que cuando estás en una gran ciudad, y lo hemos vivido, si eres de Asturias y vives en un pueblo, pues sabes que cuando llega el verano viene gente de fuera porque tienen necesidad de volver. Entonces, esa movilidad tiene que ser permanente y tiene que ser muy fácil poder moverse. Desde mi punto de vista, es lo que hay que hacer, muy atractiva ese mundo rural. Políticas de ayuda, al final, bueno, son políticas que pueden ser puntuales, que pueden ayudar. La Universidad de Extremadura se ha planteado que los mejores expedientes se queden en Extremadura, se quiere firmar convenios con las empresas. En Cáceres, por ejemplo, hemos tomado también ese tipo de iniciativas, que los mejores expedientes de Cáceres pues firmemos acuerdos de colaboración con algunas empresas para que puedan mantenerle en el empleo, pero los ayuntamientos tenemos pues, un presupuesto muy justito. En Cáceres tenemos de presupuesto 78,5 millones y tenemos que hacer frente a muchas más competencias de las que son propias del ámbito local. Por lo tanto, ¿qué ayudas podemos dar? Pues 2.000 euros a una empresa. ¿Y qué es eso? Pues una gracia. Al final es un titular en prensa como que lo estás intentando, pero la eficacia luego real no es tal. Por lo tanto, si no es atractivo el mundo rural, si tú no puedes desarrollar un proyecto de vida donde tu vida se satisfaga en lo profesional, en lo personal, al final será un fracaso. Y por eso yo veo una oportunidad. Yo creo que vuestra forma de pensar es distinta a la nuestra y creo que es una oportunidad ahora mismo a la que nos estamos haciendo frente. Muchas gracias. Yo creo que si tuviese que resumir este debate de alguna manera, lo cual sería prácticamente imposible, pero sí que lo que he notado es que hay una cierta demanda hacia Europa.
y ponemos el foco en Europa a la hora de solucionar nuestros problemas, tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel europeo o a nivel internacional. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que puede o no puede hacer Europa, ¿no? Porque también es verdad que Europa tiene ciertas competencias y hay ciertas competencias que no. Se ha hablado de la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Donde desde el principio la sociedad civil y los ciudadanos demandaban una reforma de los tratados, pero ya en la propia lanzamiento de la conferencia europea se dijo que no estaba para reformar los tratados, pero aún así la ciudadanía insistió. Es verdad que hay un llamamiento por parte de la ciudadanía hacia Europa, porque también la ciudadanía entiende que Europa puede ser la solución. Se han dicho frases aquí en un momento dado que me han llamado mucho la atención, porque es una frase muy típica, ¿no? Europa no hace nada. Yo creo que Europa hace mucho. Cuando hablamos, por ejemplo, de los agricultores y que hubo una reacción de Europa hacia los movimientos de los agricultores para facilitar las gestiones administrativas, lo que no se sabía es que ya llevaban 3 o 4 años trabajando en ese proceso para facilitar los procesos administrativos, ¿no? Entonces, muchas veces el problema también veo que está en la comunicación, por decirlo de alguna manera. Y yo tenía antes 2 preguntas que creo que pueden, de alguna manera, también resumir cuál es el sentimiento, ¿no? que al mismo tiempo se responden ellas mismas, ¿no? Que es, cuando hablamos de esas amenazas sobre Europa, cómo acercar Europa a los ciudadanos, yo creo que es una de las grandes amenazas, ¿no? El no tener conciencia de cómo acercar Europa a los ciudadanos. Y luego una que es una pregunta general para todos, ¿no? Que puede ser la respuesta a todos. ¿Es que realmente nos creemos Europa? A nivel político, a nivel social, a nivel de regiones, ¿nos creemos Europa? Yo creo que si llegamos a creernos Europa de verdad, podríamos tener la solución para esa reinvención de Europa que podemos realizar. Con esto lo podemos dejar. Creo que nos hemos ganado la comida de hoy. Agradeceros a todos la atención, a aquellos que habéis estado online, a aquellos que nos veréis posteriormente. Agradecer especialmente la participación que habéis tenido por parte vuestra, los alumnos. Por supuesto, agradecer a los 3 ponentes de esta mesa y a los que los han precedido. Y mañana continuamos. Buena reflexión, buena tarde y muchísimas gracias a todos. Una pregunta importante. Luego tenemos la visita al monasterio a las 4:30. Necesitaría saber cuánta gente...